8 personas o 10 personas, pero bueno. Bueno, la idea es continuar haciendo lo que se hizo en el examen. Pues la idea del examen, yo sé que no iban a contestar los 3 puntos, lo sé, pero yo creo que si ahora miran, el examen no era difícil, era una doble sumatoria que podíamos resumir en una multiplicación matricial. Eh, pero lo que yo busco en el examen no es solo eso, sino engancharlos con los temas que se están viendo en clase. Entonces ¿qué quiero hacer hoy? Quiero empezar a trabajar el segundo y tercer punto, o sea, terminar el examen, ¿de acuerdo? Entonces, para eso voy a hacer una pequeña explicación, voy a compartir mi escritorio y, y empezamos a resolver el segundo punto que ya obviamente ustedes en este momento lo van a ver más fácil o más obvio de hacer. Eh, pero antes de eso quiero hacer una explicación. ¿Sí? Eh, mm, bueno, bueno. En este momento ¿qué? Deben estar viendo mi pantalla. Así como para no hablar todos, pueden colocar OK si están viendo mi pantalla ahí en el texto, en el chat. OK, con que una persona diga OK estará bien si me escuchan o no. Listo, perfecto. Entonces, bien. Entonces, eh, muchas veces nosotros estamos, a ver, vamos a explicarlo como se hace en señales. Muchas veces nosotros estamos enfrentados pues nosotros como ingenieros estamos enfrentados eh, ¿qué? A que nosotros diseñamos un sistema para modelar una realidad. Por ejemplo, eh, perdón, estoy tratando de poner el lápiz en el tamaño adecuado. Por ejemplo, em, por ejemplo, yo realizo un modelo de una realidad de un proceso que quiero cambiar. Me explico. Por ejemplo, uno puede llegar y tomar una foto, ¿cierto? O sea, podemos tomar una foto de una realidad, ¿cierto? Esto sería como lo más fácil y lo más obvio, ¿sí? Yo tomo una foto de una realidad, ¿cierto? Y usted quiere que después de realizarse un proceso que usted haga, ¿cierto? Esa realidad se vea más clara para la persona. No, no sé, o sea, digamos la cámara, el medio ambiente, tiene cosas que hacen que esa foto quedó más capturada. No sé, por ejemplo, qué sé yo, pasan nubes, el calor hace que la cámara capte cosas que no quiere que queden en la foto, la cámara en sí tiene errores, ¿sí? Etcétera. Entonces, lo que usted quiere hacer es que esa foto salga lo que usted quiere que salga y lo que la otra persona quiere que salga. ¿De acuerdo? Entonces, es, yo debo construir como ingeniero un modelo, ¿cierto? Que cambie esta realidad y que de alguna forma me deje ver mejor cosas que yo quiero ver. ¿De acuerdo? Entonces, usted diseña un modelo, ¿cierto? Para que ese modelo corrija esa realidad. También podría pasar que por ejemplo, cuando que la cámara no tenga huecos, tenga partes, tenga huequitos, ¿cierto? O sea, que un defecto de fábrica, no sé, la cámara toma la foto, pero que dejó huecos en la imagen. Entonces, ese modelo también debería incluir esa, ese problema, ¿sí? Ese problema y corregirlo. Ahora, pues si lo ponemos en el problema de la cámara, pero yo también quiero hacer énfasis en que puede ser cualquier realidad y va para allá lo de cualquier cosa, ¿sí? Eh, entonces esa cámara
también se podría estar moviendo, ¿cierto? O sea, también se puede estar moviendo, pero usted quiere que la foto se mantenga estable y que quieta como usted quiere que se vea. Una foto o una película, un video. Entonces, el modelo de lo que hace el ingeniero, pues debe soportar eso de alguna forma, ¿cierto? Debe soportarlo de alguna forma y corregirlo, ¿cierto? Corregir. Entonces lo que primero tenemos que hacer es modelar qué es lo que afecta mi procesamiento de datos. ¿Qué es lo que afecta ese procesamiento de datos? Movimiento de cámara, temperatura, eh, la cámara tiene huecos, deja huecos al capturar la imagen, etcétera, ¿cierto? Entonces yo quisiera primero que esta parte del lado, o sea, antes de corregir esas deficiencias, también miremos que no necesariamente tiene que ser una cámara. La cámara es un sensor de luz, ¿cierto? Sensor de luz. Pero aquí también podríamos tener, qué sé yo, un micrófono, ¿cierto? Podríamos tener un micrófono, ¿cierto? Y esa voz o esa señal, ¿cierto? De voz, en algún momento pueden ocurrirle varias cosas, ¿sí? O sea, que se retrase, que haya pérdidas de información, que haya muchas cosas. Entonces, uno también tiene que ser capaz de modelar ese proceso físico y de alguna forma corregirlo a lo que usted necesita que la otra persona, que la otra persona observe. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el sensor de voz. Entonces, el sensor de voz, o podría ser un sensor de temperatura, ¿cierto? O podría ser un sensor de humedad. Y todas esas medidas, ¿cierto? Nuestro sistema, nuestro modelo, debe ser capaz de corregirlo. Bien, pero para poder corregirlo, uno lo que tiene que modelar, uno lo que modela, ¿cierto? Uno lo que modela es lo que afecta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una afectación puede ser que, por ejemplo, la más obvia en lo que estamos haciendo es que el lente de la cámara ve distorsionada la foto, ve como movida o la ve distorsionada, o el lente hace que ocurran varias cosas, ¿cierto? Entonces, lo que se tiene que modelar es el ruido, llamémoslo así, como el ruido que afecta las medidas. Entonces, lo que tenemos que analizar es ese ruido, cómo afecta las medidas. ¿De acuerdo? Entonces, uno llega y se pone en el modelo, o sea, el modelo es hacer un modelo de ruido, o sea, ¿qué es, cómo afecta ese ruido? O sea, ¿cómo yo puedo caracterizar ese ruido mejor? ¿Sí? Y después de que lo caracterice, pues listo, va, ¿cierto? Entonces hay varias herramientas, ¿no? Entonces, primero que todo, usted tiene que tener claro cuál es su sistema. Y por lo general a ese sistema lo llaman HDT o lo llaman, en nuestro caso, por ejemplo, es una foto que sería H de X, Y, ¿cierto? HDT es porque usualmente uno analiza cosas en el tiempo, como por ejemplo una película. Si ustedes se dan cuenta, una foto, ¿cierto? Una foto es H de X, Y, ¿cierto? Pero si yo tengo una colección de fotos, o sea, un video, ¿cierto? También depende del tiempo, ¿cierto? O sea, una foto es en un segundo, otra foto es en otro segundo, otra foto es en otro segundo. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, por lo general llaman a eso HDT o HXY, XY porque está en el dominio espacial, X, Y, y porque es en 2D, ¿cierto? Podría ser, alguien podría decir, pero también podría decir X, Y, Z, ¿cierto? Sí, claro, podría ser algo en 3D, ¿sí? Entonces surgen varias formas de estudiarlo. Nosotros ya hicimos una sin quererlo. O sea, colocamos, ¿qué es nuestra entrada? Nuestra entrada es un X de T, ¿cierto? Y ese X de T tiene un montón de cosas. Tiene ruido más la información que queremos estudiar. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer usted? Que salga un YDT, ¿cierto? Que salga un YDT, que salga un YDT, ¿cierto? Sin ese ruido, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es realizar un sistema, ¿cierto? En nuestro caso, un sistema digital, ¿cierto? ¿Por qué un sistema digital? Pues porque estamos en el dominio discreto, ¿cierto? Estamos viendo matrices que son discretas y estamos enfrente de un computador, que el computador es discreto, ¿de acuerdo? No es continuo, ¿sí? Entonces ese sistema digital que estamos diseñando, que en nuestro caso es software, ¿cierto? Porque es digital, entonces será capaz de eliminar ese ruido o caracterizar ese ruido de alguna forma para eliminarlo, ¿de acuerdo? Ese ruido puede ser incluso información también, solamente que usted no quiere que eso quede en la salida, ¿cierto? Entonces, eh, en la temperatura, pues va a ser problemas del sensor que usted quiere que no aparezcan, ¿cierto? Va a ser cómo hacemos que esa temperatura sea de mejor calidad, o sea, con el mínimo error, ¿cierto? Bien, entonces, en una visión global, esto sería lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Lo que nosotros pretendemos hacer, ¿cierto? Entonces, en el segundo punto del examen, decíamos algo como algo que se llama, ahí lo dice, digamos, bueno, listo, sí, perdón, ya que me ubica ese punto. Entonces, momento, entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? ¿Cierto? Nosotros siempre nos vamos a enfrentar a tres cosas, al sistema, ¿cierto? A la entrada y a la salida, ¿cierto? Entonces, esa salida YDT se relaciona se relacionan esas tres, perdón, la salida se relaciona con la entrada y el sistema de muchas formas. La forma más clásica es algo que se llama convolución. Entonces uno dice, YDT es igual a HDT convolucionada con XDT, ¿cierto? Entonces usted llega y dice, listo. Entonces la forma de relacionar la YDT es haciendo esa operación de convolución, ¿cierto? Que no la hemos visto y que ustedes la van a ver, pero no la hemos visto, no se preocupe. Otra forma es las ecuaciones las ecuaciones derivadas, por ejemplo, las ecuaciones diferenciales, perdón. La segunda derivada de x de t por dt al cuadrado es igual a, qué sé yo, dos veces la segunda derivada de x con respecto a t, más tres veces la derivada primera de x de t con respecto a t, más x de t. Eso sí lo hicimos. Esa fue la primera doble sumatoria que hicimos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en esta derivada, se está modelando la relación de h de t. Y ustedes dirán, ¿pero dónde está h de t? No, el h está metido en la ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, lo más parecido a esto es un circuito eléctrico. ¿De acuerdo? Ustedes tenían una fuente, tenían una resistencia, tenían un condensador, tenía una inductancia, ¿se acuerdan? Y les pedían encontrar la corriente o el voltaje, dependiendo cómo se levantara el profesor, les pedían averiguar cuánto valía I de T, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué hacían? Y esta era la entrada, ¿cierto? B de T, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué hacían? Ustedes sacaban la ecuación diferencial que relacionaba esas dos medidas. Entonces, simplemente aquí hay que ver que B de T es X de T y que Y de T es I de T. Eso sería visto como un sistema, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El sistema, el circuito eléctrico, termina modelado con una ecuación diferencial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros ya lo hicimos, esto ya lo hicimos, modelamos con una ecuación diferencial un fenómeno. Ahora ¿qué fenómeno? Pues en el circuito eléctrico simplemente controlaban la física, controlaban el valor de la inductancia, el valor del condensador, el valor de la resistencia, ¿cierto? Obviamente la inductancia por fabricación tiene errores, la resistencia también, el condensador también, entonces no va a ser controlado exactamente como se pensaba, pero así se controla la energía, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿para dónde vamos? Entonces, así se modelaba.
Pero resulta que además de la convolución, hay otra forma de relacionar un sistema, que es la transformada de Fourier, que ya cambiamos esta convolución por el sistema, ya si ven que lo pongo en mayúscula, y la operación ya es una multiplicación, ¿cierto? Entonces, ¿en qué es lo que nos encontramos nosotros? Nosotros nos encontramos que el sistema se modela en frecuencia. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Tenemos el sistema, ¿cierto? El modelo físico de lo que nos está afectando a ese X de J omega, ¿cierto? Eso es lo que nos está haciendo. Y este Y de J omega, que es lo que nosotros queremos que vea el usuario, Y de J omega, ¿cierto? O sea, es el proceso que después de realizar, de enfrentar a X de J omega con H de J omega, que es el modelo físico, ¿cierto? Y el Y de J omega con que yo quiero hacerlo. Hay un mundo de transformaciones que relaciona a esas dos, ¿sí? Por ejemplo, está Laplace, que ya lo conocen ustedes también. Y de S es igual a H de S multiplicado por X de S, ¿cierto? Entonces, eso es la transformada de Laplace y también sirve para modelar, ¿de acuerdo? También existen las series de Fourier que las van a ver, ¿cierto? ¿Cómo afecta esto, ¿cierto? Entonces ¿qué? Entonces, hay un mundo grandísimo que relaciona un modelo de la física, de la realidad, con lo que usted quiere que le haga a su entrada y que con lo que está pasando en la realidad, perdón, que sería X de J omega, con lo que usted quiere sacar de ese sistema, de sacar de ese modelo físico y mostrarle a la persona, o utilizar usted esa variable para hacer otras cosas. Hay un mundo. También está el SVD, que son estadísticos, son desviaciones estándar. También está la IA, la inteligencia artificial, ¿cierto? Hay un montón de cosas que ahora existen para analizar eso. Yo me estoy robando apenas lo de frecuencia para mostrarles a ustedes cómo pueden caracterizar un modelo. Nosotros estamos trabajando lo digital, ¿cierto? Y de alguna forma modelar físicamente un fenómeno y hacer que se elimine o acentuarlo o lo que queramos hacer con ese modelo físico y obtener una salida Y de J omega. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces bien, entonces bien, entonces bien, vamos a borrar esto. Y ahora sí vamos a llegar ¿a qué? Al examen, a lo que se hizo en el segundo, a lo que se pretendía que ustedes vieran en el segundo punto del examen. En el segundo punto del examen nosotros decíamos que teníamos a f de x, y que era igual a Euler a la menos x al cuadrado más y al cuadrado dividido en la desviación estándar al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Este es un modelo físico de un lente, ¿sí? De un lente de una cámara, ¿sí? Entonces, el modelo físico de esa cámara, qué es lo que hace? Entonces, lo que hace es que de alguna forma ese lente hace que las fotografías que se tomen, al entrar a ese lente, la luz, o sea, nosotros estamos en una cámara, estamos aceptando luz, ¿cierto? La luz incide sobre ese lente, ¿cierto? La luz incide sobre ese lente y de alguna forma, al cruzar por ese lente, la foto se vuelve como opaca, se suaviza, digámoslo así, ¿cierto? Se suaviza, ¿de acuerdo? Entonces el lente lo modelamos con esta función que es la función gaussiana. ¿De acuerdo? ¿Todos bien hasta ahí? Si no quieren hablar, pueden decir ok. En este momento me interesa más que me estén escuchando porque pues estoy hablando, le damos frente. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, volvemos otra vez a nuestro sistemita, ¿cierto? Nuestro sistema es este. Y este HDT, ¿cierto? Sería el sistema del lente, que sería esto que está acá, ¿cierto? O sea, el sistema del lente,
que de alguna forma opaca las imágenes, lo estoy modelando con una función gaussiana. Perdón. ¿Listo? Entonces, de alguna forma, ese modelo de lente lo estoy modelando con esa función gaussiana. Existen muchas formas de modelarlo, más complejas, más diversas, ¿sí? Dependiendo del lente, dependiendo del vidrio del lente, etcétera. Pero está la más sencilla y es lo que necesito explicarles a ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen abierto el examen, que es un PowerPoint que yo les mandé, ahí aparece, y yo llamo eso como máscara. ¿Qué quiere decir? Pues que esta función yo la tengo que calcular cuánto vale esta función, cuando x vale 1, cuando y vale 1, cuando x vale 1 y y vale 2, cuando x vale 1 y y vale 3. Yo tengo que calcular todo eso con una desviación estándar. ¿Y quién me da esa desviación estándar? La desviación estándar me la da el tipo de vidrio, me la da el material que se usó para construir ese vidrio, ese lente, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer todo este proceso, uno puede llegar a máscaras grandísimas. Lo vamos a llamar máscara porque sencillamente es una matriz, ¿cierto? Que va a hacerle un proceso a una imagen que entra, ¿cierto? Que la llamamos X, ¿cierto? X, bueno, no la llamemos X porque tengo problemas con las coordenadas, pero llamémosla Y. Entonces, X, Y, ¿cierto? Entonces, la máscara, uno le dice máscara porque esta máscara actúa sobre la imagen, ¿cierto? Y puede ser de muchos tamaños, dependiendo de cómo usted calcula este f de x, y, ¿cierto? Entonces, esta máscara actúa sobre este y y sale una salida, ¿cierto? Llamémosla, esta sí la podemos llamar x, y, ¿cierto? Entonces, esta máscara, esta matriz, el lente, opera sobre la imagen y sale otra imagen, ¿cierto? Entonces, esta máscara lo que va a hacer, como es el modelo de lente, lo que va a hacer es coger la realidad y dañarla. ¿En qué sentido la daña? Que le mete, o sea, el lente lo hace borrosa esta imagen. O sea, acá está un muñequito así bien definido, ¿cierto? Viene el lente, y el lente por sus características, por fue fabricado con el modelo gaussiano. Entonces, al pasar por el lente, la imagen se va a distorsionar, ¿cierto? La imagen va a sacar el muñequito, pero distorsionado, ¿cierto? ¿Correcto? Correcto, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese modelo físico modelado con esa gaussiana hizo que la imagen que yo quiero mostrarle a la persona o que el fenómeno físico que yo estoy viendo se distorsione, ¿sí? Visto así de forma general también. Esa máscara, ese gaussiano, ¿cierto? Característica del lente hizo que distorsionara mis medidas de la realidad física, porque el matachito no es así, no, ¿cierto? Entonces, la propuesta en el examen es, bueno, entonces, si ese es el matachito, aquí yo tengo y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjenme un momentico porque no sé qué pasa acá. Entonces ese muñequito, este muñequito es la salida de mi cámara. Mi cámara me va a mostrar este muñequito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo hago para que no me muestre este muñequito, sino para que me muestre este muñequito, ¿cierto? Entonces básicamente es lo siguiente. Mi salida, ¿cierto? Mi salida, la transformada de Fourier de mi salida, ¿cierto? La transformada de Fourier de mi salida, que en este lado es y de j omega, ¿cierto? Bueno, aquí también aquí es necesario ahora ser un poco más específico.
Si yo tengo mi salida, ¿cierto? Va a tener un componente frecuencial, digamos WX, y un componente diferencial WY, que es lo que nosotros tenemos en la matriz de frecuencia, ¿cierto? ¿Cierto? Va a ser igual a quién. Entonces, como ya habíamos dicho, al sistema, ¿cierto? A los componentes frecuenciales del sistema, ¿cierto? Multiplicados, ¿cierto? Por X de J omega en sus componentes en frecuencia, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, nosotros tenemos esto, ¿cierto? Y tenemos el modelo frecuencial. Tenemos el modelo frecuencial, o pues tenemos H, ¿cierto? Tenemos H de X, Z, Y, ¿cierto? Tenemos H, ¿cierto? Dado por la gaussiana. Y necesitamos encontrar X de J omega. O sea, necesitamos quitar lo malo que metió la cámara, se lo necesitamos quitar para que me muestre el matachito sin el efecto de los lentes de la cámara. ¿Bien hasta ahí? ¿Bien hasta ahí o no? Sí. ¿Aló? ¿Alguien hábleme? ¿Estoy solo? Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué pasa acá? Si ustedes se dan cuenta, como esto ya es una multiplicación sencilla, o sea, si yo lo tuviera en espacio o en tiempo, sería y de x, o sea, de x, y, no, también se ve mal, pongámoslo acá de otra forma, perdón. A ver, la salida x, y sería igual a h de x, y, convolución, ¿cierto? De la entrada, de la entrada, pongámoslo ahí, x, y, ¿cierto? Entonces, esto es en convolución, esto es como el sistema se modela normalmente, sin hacer transformaciones. Aquí está en dominio espacial, acá también es dominio espacial, o sea, aquí está la gaussiana, y acá está en dominio espacial. O sea, si nosotros pudiéramos modelar, la verdad sería así, tal cual, sin transformaciones, ¿cierto? El problema de esto es que la convolución es muy difícil de separar, o sea, de cambiar. ¿Qué es lo que a qué me refiero? Que yo lo que quiero es la imagen original, sin la distorsión del lente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacerlo? Dejar que Ix, Y, ¿cierto? Sea igual a H, ¿cierto? X, Y, operado de alguna forma con la salida, ¿cierto? Y de esa forma yo podría obtener la imagen sin la distorsión del lente, ¿de acuerdo? Pero resulta que hacer este cambio de operador y cambiar aquí este operador es muy complicado, pero excesivamente complicado. ¿Sí? O sea, es muy complicado de realizar esa operación. Por eso se hace uso de las transformaciones, ¿cierto? De transformar esto a otro dominio, ¿cierto? De tal forma que esa operación inversa, sea más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, si lo pasamos a frecuencia, sencillamente nos vamos a dar cuenta que X de J omega, X, Y, J omega Z, perdón, Y, es igual a ¿quién? Aquí se da cuenta que en frecuencia es simplemente una multiplicación, entonces es sencillamente una multiplicación, es decir, que Y de J, WX, WY, dividido en H de J omega X, J omega Y. ¿De acuerdo? Entonces, sencillamente, si nos damos cuenta, yo ya aquí la operación en el dominio transformado de la frecuencia es simplemente una multiplicación. Luego la operación inversa pues va a ser va a ser la división, ¿correcto? Entonces es mucho más fácil, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? El reto era muy sencillo. Lo que pasa es que ustedes lo veían complejo, pues porque hasta ahora se estaban enfrentando a
a la ecuación, ¿cierto? A la DFT. Entonces, el reto es tener y de j omega x, j omega wy. ¿En términos de qué? De frecuencia, ¿cierto? Y tener o sea, pues hacerle la transformada de Fourier a y, ¿cierto? A la entrada. Bueno, la entrada la definimos como S, ¿cierto? La transformada de Fourier de S, X, Y. Y hacerle la transformada de Fourier a H de X, Y. Entonces, al hacerle la transformada, pues ya los tengo en el dominio frecuencial, luego hallaría X de J omega Y. ¿Qué es lo que yo quiero? Encontrar X, bueno, otra vez tengo problemas con la nomenclatura. Encontrar la salida, o sea, la salida, perdón, encontrar la entrada, porque X es la entrada, encontrar la entrada sin la distorsión del lente, en X, Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, aquí ya me embolaté un poco con la nomenclatura, denme un segundo y ya lo arreglo. Entonces, ¿qué es lo que hago? La entrada en frecuencia, ¿cierto? La puedo obtener dividiendo la salida en frecuencia dividiéndola con el sistema H, pero en frecuencia, ¿cierto? Entonces, de una yo ya obtendría I. Y de I, sencillamente, yo hago la antitransformada de Fourier, ¿cierto? Y hallo la entrada, pero en X, Y, ¿cierto? En espacio. O sea, aquí la tengo en frecuencia y la recupero en espacio. ¿Sí me hago entender hasta acá? O sea, ya serían casi capaces ¿de qué? De realizar de realizar la operación. Jean Paul, Karen, hábleme a alguien. Profe, pues es que digamos el problema era que la gaussiana que ahí nos daba era como de 3x3 y pues nuestra imagen entonces, ¿cómo, o sea, qué máscara se usa o qué? Porque pues para nuestra imagen. Sí, pero bueno, va entendido el problema físico. Lo que hoy quería era mostrarles más allá de la operación, es lo que se está haciendo, ¿cierto? Que es Ok. dándole lo mal que le mete, o el proceso malo que le mete el lente de la cámara. Y que el lente pero ya hacemos la operación, va para allá. Entonces, lo malo que le mete el lente, ¿de acuerdo? Vamos para allá, vamos para allá. Entonces, bien. Entonces, la máscara gaussiana que yo propuse, digamos, para que ustedes no hicieran una operación, no se pusieran a pensar en eso, yo simplemente puse que la máscara gaussiana era una matriz de 3x3, ¿cierto? Y ahí están los números, un 16avo. ¿Por qué es ese 16avo? ¿Eso sí lo entendieron? Yo no, profe. ¿Cómo? Yo no lo entendí, profe. Sí, no era tan fácil de entenderlo. Sencillamente, bueno, ahorita ya va para allá, ya va para allá. Pero bueno, lo que dice Karen, la matriz es de 3x3, ¿de acuerdo? Y lo que tengo que hacer es, miren, lo que tengo que hacer es, este sería nuestro h de x, y, ¿de acuerdo? Lo que tengo que hacer es encontrar el h en frecuencia, ¿cierto? Entonces usted dirá, entonces la pregunta era ahí, listo. Si usted se da cuenta, profesor, yo tengo que hacer una división, ¿cierto? Pero cuando haga la división, ¿ese qué es? Ese es la salida. Y la salida es la foto, la transformada de Fourier de la foto. O sea, S, J omega X, J omega Y es la transformada de Fourier de la foto que tenemos, profesor. Sí, correcto. Entonces, usted me dice, cuando haga la división, ¿cómo hago una división? La división es dividido, o sea, la división es S punto dividido, o sea, punto a punto. ¿De acuerdo? Entonces, el tamaño de la transformada de Fourier no va a ser igual.
No va a ser, no va a ser igual y ahí no va a poder hacer la operación, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago, profesor? ¿Qué hago yo para realizar esa operación? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde teníamos que pensar, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cierto? Entonces, sencillamente, ustedes tienen una máscara de 3x3. ¿Qué pasaría? Digamos que la imagen fuera de, qué sé yo, 220 por 410. ¿Cierto? ¿Cómo yo hago esa máscara? Pues yo creo una función, qué sé yo, que se llame H, ¿cierto? Que se llame Super H, o sea, SH, digámoslo así, ¿cierto? Y ese H está llena de ceros, ¿cierto? Ceros por todo lado, ¿cierto? Y en toda la mitad le ponemos esta máscara de 3x3. ¿Cierto? Y ahora tendríamos toda de 220 por 410, ¿cierto? Entonces, le hacemos una transformada de Fourier, ¿cierto? ¿Qué nos va a dar? Pues si usted se da cuenta, acá es 0, ¿cierto? Y aquí es la máscara de 3x3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la hacemos? ¿Sí me hago entender lo que tendrían que hacer? Karen, ¿ahora sí? ¿O no? Pues sí, o sea, solo la coloco, o sea, la lleno de ceros para que quede el mismo tamaño. Mismo tamaño, nada más, ¿correcto? Profe, sigo sin entender el por qué lo dividió en 16. No, aquí lo básico es que la idea es que quede que la suma de los píxeles por dentro del 3x3 sea 1. ¿De acuerdo? Entonces ahí sale, ¿cuánto es la suma de lo por dentro? 4 por 4 por 3, 4 por 3, 12. Ahí no debería ser 16, ahí debería ser 12. Pero ahorita lo miramos, ¿de acuerdo? Debería ser 12. La idea es que si usted se da cuenta, adentro está 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1, ¿cierto? Entonces la idea es que cuando usted multiplica por el número que está aquí por fuera, la suma de los píxeles de 1. ¿Sí me hago entender? Pero no es 16, es un 12. Eso debe estar mal. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Serían capaces ya de programarlo? ¿Aló? Creo que sí. Bueno, entonces, yo primero que todo quería mostrarles que esa máscara va más allá. O sea, aquí lo vemos como simplemente una operación de división y ya, pero no, ahí es donde está el modelo físico de lo que el modelo físico del lente, en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, pues vanos a la hora. Jean-Paul, ¿sí me entendiste? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Esa ecuación, entonces, ¿para qué es? O sea, ¿no es para crear una máscara? Sí, para crear máscaras de mayor tamaño. Ah, ok. ¿Sí? O sea, ahí en ese fx, y, usted puede colocar el x y el y de mucho tamaño, de tamaños más grandes. ¿Sí me entiendes? Y el S que vendría siendo es que no. La desviación estándar del lente. Entonces, eso es estadístico, porque la gaussiana es una ecuación estadística. Entonces, realmente esa S es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, es la desviación estándar que quiere que usted tenga sus datos. La desviación estándar que tengan sus datos, que usted quiere que tenga sus datos. Entonces, usted puede decir que ese sigma es 0.01 y relacionar qué quiere decir ese desviación estándar. Desviación estándar es que mis datos, por ejemplo, tengo el valor 2 y el valor 5. Entonces, ¿cuántas desviaciones estándar hay ahí? ¿Sí? Pero obviamente esto es estadístico, entonces van a haber más números. Entonces, ¿cuál es la desviación de la media? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces usted pone 0,1 o 0 o 10 o 2, ¿sí? Y esa desviación estándar, usted lo que hace es cómo están dispersos sus datos, ¿cierto?
Como no tenemos más opción, Joan, o sea, el problema debería darme alguna forma de identificar cómo están dispersos mis datos, ¿cierto? Entonces yo tengo que probar, no hay de otra, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Por ejemplo, es más, Joan, ya que usted lo puso, es más, Karen, escúchame también, Karen, no utilicemos esta máscara de 3x3. Después la utilizamos, después, ¿sí? Pero me parece más de laboratorio utilizar la ecuación que está ahí. F, x, y es igual a Euler a la menos x al cuadrado más y al cuadrado sobre la desviación estándar al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes, Karen? Y te contesto mejor. La imagen, digamos que tenga un tamaño, la imagen tenga un tamaño de 200 por 300, ¿cierto? Entonces aquí el X pues va a ser de 200 y el Y va a ser de 300, ¿cierto? Y empiezan a darle valores a esto y vamos a hacer pruebas con desviaciones estándar. ¿Sí me hago entender? Empezamos a hacer un laboratorio aquí de, bueno, ¿qué pasa si la desviación estándar es 0,1? ¿Qué pasa si la desviación estándar es 0.001? ¿Qué pasa si la desviación estándar es 1000? ¿Qué pasa si la desviación estándar es 1? ¿Sí me entiendes, Joan? Karen, ¿me estás entendiendo? Karen. Sí, pues sí, O sí. sea, olvídate de la máscara 3x3 y construyamos f de x, y de esta forma. ¿Sí me entiendes? Con esta función. ¿Sí? Vale. Y vamos a hacer prueba y dejamos a sigma por fuera para que yo la pueda cambiar y empezamos a hacer pruebas. ¿De acuerdo? Ahora sí lo podrían hacer, Joan. Joan. Sí, señor. Jean-Paul. Sí. ¿Sí? Entonces, les propongo eso. Entonces, pongamos sigma, o sea, vamos a hacer una prueba con sigmas, variados sigmas, y f de x, y. ¿De acuerdo? Calculamos f de x, y, y luego Profe, vamos a hacer... ¿Aló? ¿Qué valor le dejamos a la desviación estándar? No, A no, la no, bueno, te digo, vamos a hacer pruebas con la desviación estándar. Entonces, Ah, inicia con 0,1. O sea, vas a hacer un programa, ¿cierto? Donde vas a calcular x, perdón, la entrada, vas a calcular la entrada. Vas a calcular la entrada y x, y, ¿cierto? En espacio, ¿cierto? La salida del programa va a ser y x, y, ¿cierto? Y la entrada del programa va a ser sigma. Y el primer sigma, pues tú dices 0,1. Entonces, ¿aquí qué viene? Ya construyes f de x, y, ¿cierto? La construyes. Después le sacas la transformada de Fourier, o sea, vamos a ponerla como f. Le sacas la transformada de Fourier a f, minúscula, ¿cierto? ¿Sí, Joan? ¿Joan? señor. Señor. Luego le saca la transformada de Fourier a esa f minúscula, le saca la transformada de Fourier y la vamos a llamar f, ¿sí? O sea, pongámoslo acá, dft de f. Luego de que tengas eso, vas a sacar la transformada de Fourier de la salida. Pongámosla como S, de la salida, de ft de la salida minúscula la pongo y mayúscula es la que vamos a hallar, ¿de acuerdo? Y luego de eso encuentras la entrada en mayúscula, que simplemente es que, ya lo dije, es S dividido, punto dividido con F mayúscula, ¿cierto? Luego le haces la inversa de Fourier, ahí, y encuentras la imagen, ¿cierto? Profe, esa S, ¿qué es? No recuerdo. La salida. Esta es la salida. O sea, Pero ¿cuál salida? No. ya te digo. Lo que pasa es que yo cambié las letras. Yo dije que H, ¿cierto? Ahora lo cambié por F, ¿cierto? La entrada yo había dicho X y la salida había dicho que era Y, ¿cierto? Pero el problema es que cuando yo voy a colocar las coordenadas es X, Y. Entonces no me sirve X. Entonces yo digo que no es X, sino que es Y.
Y la salida, no digo que es Y, porque si no yo quedaría X, Y, ¿cierto? Entonces no digo que es Y, sino que es S, de salida. ¿Sí, Joan? Entonces usted me dice, ¿qué es esta S? Es la foto que usted tiene. O sea, la foto que usted tiene fue capturada por un lente de una cámara. Ese lente de la cámara H se está modelando con F minúscula, ¿cierto? Y lo que queremos encontrar es la imagen antes de ser distorsionada por el lente. ¿Sí me entiendes? Entonces, ese es realmente la imagen que usted cargó. ¿Sí me entiende o no, Joan? Es la primera inversa, la primera de Fourier, ¿no? ¿Cómo así El, la primera de Fourier? eh, la que llamamos F mayúscula, la de frecuencias. Sí, necesitas hacer esta operación, ¿cierto? Listo, creo que ya comprendí. ¿Sí? Entonces tú estás encontrando la imagen antes de ser distorsionada por el lente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque S es igual a la imagen convolucionada con F. En este caso yo le cambié el H por F, ¿cierto? Entonces la imagen, cuando fue capturada por el lente, la distorsionó el lente y el lente está modelado con F. Entonces, y usted tiene la salida del lente, ¿cierto? La salida del lente es S. Acá hay un lente, ¿cierto? S. Entonces, como usted tiene S y tiene F, pues usted quiere es I, que es la imagen como si usted la hubiera capturado sin el lente. ¿Sí me entiendes, Joan? Listo, profe. Y el proceso que hay que hacer, pues es este. Entonces la entrada va a ser ¿qué? Va a ser sigma y la salida va a ser I. Entonces después cambiamos el sigma por 0.001 y vamos a ver qué nos da. Luego cambiamos el sigma por algo. ¿Me entiendes? Sí, señor. Y vamos mirando cómo recuperamos esa imagen. ¿Sí me entiendes? Los demás sí me escucharon, sí me entendieron o no. Jean Paul. Jean Paul se nos quedó dormido. Bueno, madre, perdimos a Jean Paul. Ramón, mira, Ramón, también perdimos a Ramón. Profe, Señor, ¿quién habla? Esteban, Sí, dígame. esto es que si la imagen de la I sería la imagen antes de que la distorsionáramos y la salida sería la imagen que nosotros Del lente. tenemos, o sea, la imagen que digamos la que no, es la imagen que nosotros cargamos la salida, ¿cierto? La que Sí, nosotros cargamos al programa. sí, porque esa imagen fue capturada con una cámara y asumimos que tiene un error debido al lente. ¿Sí? Ok. ¿Qué sería entonces la F? Aún no me queda claro eso. La F es la distorsión que le metió el lente. Ah, La distorsión que le metió el lente de la cámara. Modelado con esa máscara. ¿Sí? Con esta máscara. Modelado con f, x, y es igual a Euler a la menos x al cuadrado más y al cuadrado sobre la desviación estándar. ¿Sí o Una no? pregunta. Dígame, Joan. Para crear el programa, ¿hay que hacerlo sin force o...? No, como quieran, háganlo. Pues ustedes tienen la parte de la DFT sin for, ¿cierto? Sí, señor. Pero hay una parte, por ejemplo, F, usted no va a poder ahí, lo puede hacer sin fores, pero todavía no, hágalo con fores, ¿sí? Y después miramos eso, ¿sí? Listo, profe. Pero la parte del programa que más se demoraba era la transformada de Fourier, pero ya lo tienes con fores, ¿cierto? Sí, ¿Listo? señor. Ahora sí, Listo, profe. arranquen a programar, que yo sé que programando van saliendo dudas. En 10 minutos pongo mi sonido y me dicen qué problemas han tenido. ¿Listo?
Profe, la I ya la matriz en la estructura de J omega X, J omega Y ya la tenemos, ¿cierto? No, la van a hallar dividiéndola, haciendo la división. ¿Sí ve acá este pedazo de programa? Y es igual a S sobre F. ¿Sí la ve? Ya, listo, sí.
Listo, muchachos, ¿cómo van? Entonces, aquí al lado izquierdo traté de colocar un pseudocódigo, ¿de acuerdo? Entonces, pues no sé cómo van. Bueno, tocó preguntarles directamente. Juan Camilo, ¿cómo va? O sea, ya encontró. Ah, está haciendo FDY. ¿Qué es transcribir? No lo entiendo. ¿Cómo así la parte de la imagen? Las coordenadas de la imagen, ¿cierto? Esto es, esto es, esto es X y esto es Y. Depende como usted lo tenga, ¿no? Usted lo puede tener diferente. Entonces, si esto es X, pues esto es X1, ¿cierto? Esto es X2, esto es X3, 4, 5, hasta el ancho de la imagen que usted tenga. Digamos que la imagen sea de 250 por 500, digamos, ¿cierto? Entonces tiene 500 columnas, entonces digamos que aquí llega a la 500, ¿cierto? Profe, Y- ¿eso va de 1 a, bueno, en este caso 500 o de 0 a 499? Sí, tiene razón. Usted lo puede poner de cero a 499. Sí. Y lo mismo de Pero aquí, para ejemplo del programa, ¿cuál de las dos es? desde cero, colóquelo desde cero. ¿Sí? Desde cero hasta 499. Y aquí desde cero hasta 249. ¿Sí? ¿Y cómo la está haciendo? ¿Con un doble foro o con qué? ¿Qué estábamos haciendo en los anteriores? ¿Qué? ¿Con doble foro o cómo? Ah, bueno, listo. Pero esto ya debe ser para ustedes natural, o sea, esto es rápido, ¿cierto? O sea, yo lo hago aquí rápido, for desde IK, o no desde IK, sino pongámoslo como lo tengo ahí, para no confundirnos. De X desde cero hasta 499, ¿cierto? Bueno, como yo lo tengo ahí, no sería al revés, sería así. Sería, esto es X y esto es Y. Entonces, entonces sería, eh, lo que trato de decirles es que esto no se demora nada. Y desde cero hasta tales, por desde X hasta, desde cero hasta 249, de F de F de X más 1, ¿cierto? Coma Y más 1, igual a quién? A Euler a la menos X al cuadrado más Y al cuadrado sobre sigma al cuadrado. Bien, ya terminé, mire. Terminé esa parte. ¿No se puede hacer sin for? Sí, claro, se puede hacer sin for. O sea, a mí ya me gustaría que ustedes ya se olvidaran de los... Bueno, hay casos en donde no se puede hacer lo que les he demostrado, pero ya esto se puede hacer sin for, solo que así con fores es muy fácil. Claro, claro, se puede hacer sin fores. Y rápidamente les puedo explicar cómo se hace sin fores. Entonces, primera iteración. ¿Qué pasa en la primera iteración? X es 0 y Y es 0. Segunda iteración. X es 1 y Y es 0. ¿Cierto? Tercera iteración. X es 2 y Y es 0. Cuarta iteración. X es 3 y Y es 0. ¿Cierto? ¿Sí me están, Luis Esteban, sí me está siguiendo o no? ¿O se durmió?
Luis Esteban. Sí, profe, lo estoy escuchando, es que estoy jugando el código, pero tengo un error. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se suma 0 con 0. Entonces, les propongo algo. ¿Qué pasaría si hacemos una matriz X mayúscula que sea igual a esto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, queda 0, 1, 2, 3. Entonces, 0, 1, 2, 3. ¿Hasta dónde va X? Hasta 249. ¿Cierto? Entonces yo podría crear una matriz crear una matriz 0, 1, 2, 3, 249. 0, 1, 2, 3, 249. ¿De acuerdo? ¿Con cuántos Y se va a sumar? ¿Cuántos Y existen? Existen 499, ¿cierto? Entonces, esta sería la primera columna, la segunda columna, la tercera columna, hasta la 500ª columna, 0, 1, 2, 3, 249. ¿Cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta matriz quedó de 249 por 500. ¿Sí? Y podría crear un Y mayúscula que sea igual a una matriz también. Entonces, que sea 0, 0, 0, 0, 0, y aquí 0, 1, 2, 3, 4, 499. Perdón, así, 499. Y aquí que sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 499. Entonces, ¿la matriz de cuánto quedó? De 200. Ay, aquí yo puse 249, no, acá es 250. Porque está el 0. Acá es 250 por 500 y aquí sería 250 por 500. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasaría si sumo esas dos X y esas Y? Entonces, mire lo que pasaría. Primera iteración, X0 le sumo Y0. ¿Sí lo ven? Segunda iteración, X1 le sumo X0. ¿Sí lo ven? Tercera iteración, X2 le sumo Y0. Y0, ¿cierto? X3 le sumo Y0. ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Sí? Y así podría seguir hasta que 249 se sume con 0. Y luego otra vez sería 0 con 1. 1 con, aquí va el 1, con 1. 2, aquí va el 1, con 1. Y así sucesivamente. Entonces yo sencillamente podría decir exponente a x punto elevado al cuadrado, a x mayúscula, ¿no? Esa x que acabo de hallar, a x punto elevado al cuadrado, ay Dios, a x punto elevado al cuadrado más y punto elevado al cuadrado, vamos a ganar esos cuadrados, punto dividido en sigma al cuadrado. Y ya, listo. ¿Sí o no? Karen, ¿me entendiste esa parte? ¿O ya lo estabas haciendo así? La fórmula, ¿cómo dice? Ah, pues sí, aquí viene menos. Pero ya se hace esto rapidísimo. Sin fores, como dijo Ramón. ¿Sí lo ven? Ya lo hice. Entonces ya hice este paso. Profe, ¿y cómo sabemos al final si está bien? ¿Cómo así sabemos si está al final bien? La imagen que El obtuve... programa, el programa. Perdón, espera que se me perdió el programa. ¿Cómo sabemos si el programa... ¿Usted ya hizo todo el programa? Ujú.
Yo esperaría que sí, porque no hay nada raro. O sea, ahí ya lo hicimos matricialmente. Hallamos f de x, hallamos... espera un momentico. A ver. Entonces, hallamos f, ya definimos sigma, que es 0.1. Luego cargamos la imagen, luego hallamos f de x, que ya lo acabamos de hacer, ¿cierto? Ya lo acabamos de hacer. Ahora hallamos f, que ya lo hemos hecho 5000 veces, ¿cierto? Escoger f, sacarle f y tal. Luego hallamos s, que ya lo hemos hecho 5000 veces. Y hacer esta división también ya es fácil. Hacer la DFT ya también la hicimos y visualizamos. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos si está bien? La imagen debe quedar más nítida. Y si no, empieza a cambiar el sigma. Ahora pon con sigma 0.01 o con sigma 100 o con sigma, etcétera. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué nos toca adivinar? Porque no sabemos cómo es el lente de la cámara. ¿Sí? No sabemos el fabricante de la cámara. ¿De acuerdo? Les voy a dejar 5 minuticos para que resuman todo lo que hemos hecho, ¿cierto? Lo pongan en su cabeza y me muestren resultados, ¿de acuerdo? Profe, ¿lo puedo mostrar? Ya tengo hecho el programa. Démosle 5 minuticos, Ramón. Si quiere, vaya empezando a probar con sigmas diferentes, ¿de acuerdo? Listo. Profe, me salió un error en la inversa. La foto se pone más oscura. Listo, muchachos. Antes o Ramón, si quieres, voy a dejarte compartir pantalla y me compartes tu pantalla. ¿Listo? Listo, Ramón. Perfecto. Lo hiciste así, perfecto. Hiciste Y traspuesto. Sí, también. Ah, sigma al cuadrado. Ese min, ¿de para qué es ese min?
No puedes hablar, Ramón. Sí, sí, sí. No, Dime. el min era para corregir esto. Bueno, no quiero hablar a menos. Para corregir lo de los valores negativos de acá. Estos valores negativos. Salen valores negativos. Listo. Cierra esa imagen. Primero yo Pero quiero hacer una cosa acá. Sube donde cargas la imagen. Donde cargas la imagen. ¿Dónde está la imagen? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso de single? el tipo de variables, ¿no? Los tipos de datos. ¿Y por qué single? ¿Single qué es? Datos más pequeños que el doble. Pero ¿cuánto más pequeños? Creo que la mitad. ¿Y por qué no double? No sé. Bien, eso, mejor coloque double. Y déjeme ver. Vas a trabajar con solo una matriz, tal. eh, es la imagen, ¿cierto? Ah, es la imagen, sí. Déjame verla. Sube. Ahí la imagen, perfecto, baja. Ah, listo. F es exacto. S, exacto. Correcto. Córrelo y déjame ver qué vale ahí. Ah, bueno, acá lo tengo con 20, ¿no? Sí, sí, no importa, déjalo con, bueno, listo, entonces vuelve a correr, no pasa nada. ¿Ya terminó? Sí. Sí, eso es. Dale ahí, o sea, o sea, déjame ver un poquito más el workspace tuyo, a la izquierda, la ventana, hazla un poquito más grande para ver un poquito, ahí. Y es compleja, double. Entonces dale doble clic ahí. Ábreme más el dato, déjame ver más el dato. Es que el dato que es negativo, si te das cuenta, es muy pequeño. Acá hay. Ah, bueno, sí. Sí, ven, por qué no solo me muestra la parte real? O sea, cierra esa ventana y ahí coloca real. Ahí, en la misma línea 32. Coloca real. En la misma 32. No, antes de IFT. Antes de IFT, coloca real, paréntesis y cierra el paréntesis. Y vuélvelo a correr. Y muéstrame ahí. Sigue mostrándomelo. Pero si te das cuenta que los que son negativos son muy pequeños. Sí, acá en la imagen original estos ceros. Ajá, entonces tenemos que llevar eso a cero. Sigue mostrando. Pero son los valores pequeños, de resto son positivos, ¿sí te das cuenta? Sí, sí, sí. Listo, entonces cierra ahí, cierra esa ventana. ¿Y por qué no intentamos ahí en la misma 32? Coloca UIN 8, en la línea 32, en la misma línea, antes de real, coloca UIN 8. UIN 8, paréntesis y cierra el paréntesis. Y vuelve a correr. Y abre ahí. Perfecto. Sí, ahora la imagen queda completamente. ¿Cómo es? ¿Listo? Sí, tal Ahora cual. cierra eso y muéstramela. Ahora no necesitas poner el Win 8 allá en Real, solo ahí. Y listo, córrelo. Pero yo no estoy viendo la imagen final. ¿Esta es la imagen final? No la veo, no la veo. Ah, Tú me estás mostrando solo MATLAB, no veo las figuras. O sea, muéstrame la figura. Y a la izquierda, o sea, pon a la izquierda la original y a la derecha ¿sabes utilizar el subplot? ¿el zoom qué?
subplot, no. Entonces cierra esa ventana y rápidamente hacemos esto rápido, ahí como para todos. Voy. Listo. Entonces coloca, después de figure, o sea, quita figure, en vez de figure, coloca subplot, de SV, plot, paréntesis, 2, 2,1,2, no, ese último 1 no coloques 1. Eso, y copia ese subplot, copia todo el subplot, hasta el punto y coma, no, sin el in show, solamente el subplot, con el punto y coma. Cópialo y sube donde estás mostrando la figura original. No lo estoy mostrando. Entonces ahí en la línea 33, pégalo. Pégalo y coloca en vez del último 2, coloca 1. Y después del punto y coma coloca in show el nombre de la figura original. Es A, ¿cierto? Sí, eso. Listo, dale play. Y déjame ver las figuras, ¿no? No veo nada en la de arriba. Sí, porque creo que acá me falta colocarle buen 8. Sí, sí, porque las pasaste a double. Uy. Esto. Ya. ¿Listo? ¿Se ven Es que iguales, verdad? pues sí, sí, porque es que la imagen que tú escogiste puede que ya esté perfecta, ¿sí me entiendes? No es una imagen tomada con foto, sino hecha en un programa de Corel, por ejemplo, ¿sí me entiendes? No sé, es que la imagen, pero podemos hacerlo rápidamente. Cierra la imagen, cierra esa imagen. Ven, arreglemos el subplot que no me gusta así. Cierra la imagen y déjame ver el programa. Coloca mejor en subplot 1,2. Eso, y abajo 1,2 también. Listo. Entonces déjame, espera, no corres todavía, no lo corres todavía. Déjame pensar un segundo. Listo. Abajo en la línea 35 coloca, qué sé yo, ERR es igual a. Bueno, ahí sería Win 8A, paréntesis A mayúscula, mayúscula. Cierra paréntesis, menos I, y punto y coma, y córrela. Y déjame ver qué te sale en error. Ya, voy. Pásala, te dio 0, ¿sí te das cuenta? O sea, te está dando exactamente la misma. O sea, sencillamente ese modelo con sigma fue muy poquito, ¿cierto? Entonces vamos a exagerar. Cierra ese error. Y no pon un sigma de 0,1, sino de 1000. Y córrelo. Ush. Ush, qué foto tan genial. ¿Qué pasó? Muéstrame. No estoy viendo. Hizo algo. ¿Sí te das cuenta? Sacó bordes, exageró bordes. ¿Sí te das cuenta? Sí. O sea, sí hace algo. Bueno, aquí consejo para todos. Pues Ramón es el que me está mostrando. Consejo. Siempre que... Cierra eso y déjame ver el programa. Déjame ver eso. Siempre que, por ejemplo, ahí estamos probando qué hace sigma, ¿cierto? Entonces siempre exageren, ¿sí? Para mirar qué hace, ¿sí me entienden? Yo sé que son pendejadas, pero a mí me llevó mucho tiempo, ¿sí? Y eso lo aprendí solo. O sea, ¿cómo? Porque si usted se había podido quedar en sigma 0,01, 0, y de pronto ni muestra nada, ¿sí? Exageras a 1000 y ahí sale algo. Entonces sí hace algo. Entonces cambia ese 1000%, por ejemplo. Quítale un 0 y miremos qué pasa.
¿Sí lo ves? Sí, se puso muy oscuro. Se puso muy oscura, no tanto, sino mira que el efecto del gaussiano lo que hizo fue decirte, mira, el filtro, no quiero llamarlo filtro, sino el modelo del lente, la original era este y el lente la distorsionó a tal punto que nos dio la izquierda, ¿sí me entiendes? Sí, sí, entiendo. Entonces, si quieres, cierra la imagen y pues, no pon 100, sino pon 10. Ahora sí estamos llegando a valores como normales. No Me veo dio nada. casi que lo mismo. Sí, no, da diferente. Lo que pasa es que no lo ves, pero da diferente. O ¿Sí? sea, pues ahora se nota más los bordecitos. Sí, si quieres, cierra eso y ¿por qué no cargas una imagen normal? No sé, una cara, un rostro, un paisaje, no sé. Ya voy. Tengo una colección de imágenes por ahí, Sí, 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 yo con las entiendo. que he probado. Sí, Espere, profe, que las tengo ya como aquí, por ejemplo. sí, ya solamente cortar y pegar ese punto. Esta imagen es muy grande. Bueno, dale, dale. ¿Podrá salir un error o no? Sí, Sí, salió un error. La imagen anterior era cuadrada. sí, era cuadrada. Es que probar, otra recomendación, Ramón, como diseñador. No o sea, cuando las cosas son cuadradas, Son corres el muy riesgo, fáciles. exacto, que pase que en esta no debe ser cuadrada y entonces cometiste un error porque te fuiste como al mínimo, ¿sí? El mínimo es que sean igual, de tamaños iguales, ¿sí? Lo que pasa es que como en el otro programa, cuando hacíamos con el for, cuando apenas empezábamos a hacer la sumatoria, Ujú. esto se demoraba muchísimo si eran imágenes muy grandes y las imágenes chiquiticas solo son las cuadradas. No hay imágenes que no sean cuadradas chiquitas. Mm, Pues no importa, pero, o sea, así se demore, Ramón, no importa, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es que falló algo porque no tuviste en cuenta que una dimensión no era igual, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces hay que averiguar cuál fue lo que no, en F. En F y acá tampoco va a dar igual. No importa, si de pronto arreglas F, ya se arregla todo. F, ¿qué fue lo que pasó? Pues que, o sea, ¿cómo se arreglan los valores de X en este caso? Sí, sí se dio cuenta cómo yo dije que hiciéramos X y Y fue diferente a lo suyo. Usted dijo X más Y traspuesta, ¿sí lo ve? La traspuesta es porque esos son vectores, no matrices. Sí, yo lo sé, y ahí queda una matriz, ¿cierto? Ujú. Yo creo que eso es lo que tienes que mirar. Yo creería que no lo puede hacer. En cambio, deja de compartir y te muestro otra opción. Ya voy. Entonces, lo que yo sugerí fue hacerlo así, mira. Mira, el X lo pongo como una fila de ceros, de 500, ¿cierto? Del mismo tamaño que Y, ¿sí ves? Y ya el tamaño de esa matriz queda 250 por 500 y la otra queda 250 por 500. Ya pueden ser tamaños diferentes y ya Y's tú los puedes sumar. ¿Sí te diste cuenta cuando yo lo hice? Esto es otra opción y estoy seguro que funciona, ¿sí? La tuya tendría que mirar qué es lo que falló. Pero mira, ¿sí ves? Yo pongo ceros, luego unos, luego doces del mismo tamaño, 500, del mismo tamaño del otro, de Y, de la otra coordenada, ¿sí? Y el otro, lo mismo, ¿sí lo ves? Entonces ya cuando lo sume, o sea, 0 más 0, 1 más 0, 2 más 0, ¿sí te das cuenta? Entonces me dan las iteraciones que yo estaba analizando, me están dando. Y luego simplemente sumo ya y ya. Sí, Ramón. Voy a intentar armar la matriz. Acá de rapidez. O intenta, sí, hazlo
o mira qué pasó con el programa tuyo. Bueno, yo creo que se están saliendo de clase, debe ser que tienen examen o ya se mamaron. ¿De acuerdo? Entonces, Jean Paul, ¿lo entendiste? Sí, profe, bueno, no tengo las otras, solo que estoy revisando aquí unas últimas cosas. Profe, Listo. ¿y el tamaño de 250 por qué era? ¿De qué 50? Del 250, pues 250 por qué era. Ah, no, porque yo me imaginé una imagen de 250 por 500. Este es el tamaño de la imagen, 250 por 500. No sé, yo me imaginé el tamaño de una. Ahora tú podrías, pero si ves que no es de tamaño igual, entonces, no sé, la imagen que tú tengas puede ser de 1200 por qué sé yo, por 900. Entonces haces lo mismo. ¿Sí? Sí, Ramón. Sí, sí, sí. Ya me voy a intentar entonces. Entonces, Ramón, una recomendación que sale acá para ti. Si yo hubiera colocado 250 por 250, es posible que hubiera encontrado más formas de hacerlo más fácil, ¿sí? Pero es un error porque si después ya es 251 ya cambia. Entonces es mejor lo general, que puede ser, lo más probable es que sea de tamaño diferente, y ahí sobre eso sí programar, ¿sí me entiendes? Sí, señor. Listo, listo, listo. Yo creo que tienen previo examen o algo, porque Karen es juiciosa y también se fue. Bien, bien. Joan, ¿cómo vas? Ya lo terminé, profe. ¿Me dejas ver? Bueno, Ajá, hiciste el F. No ya te diste cuenta que no necesitas hacer ese doble for, ¿cierto? Que lo puedes hacer como yo te mostré, ¿sí? sí voy a corregirlo. Sí. Bueno, y aquí usted tiene un montón de vainas que yo no sé. Ah, pues usted no, o sea, usted no metió en un programa la DFT. Usted ya lo puede meter en un programa la DFT, Ah, ¿cierto? pues en una función. Sí, en una función, para no tener toda esa vaina ahí. Ah, bueno, sí no la he ingresado, pero pues es... Listo, listo, pero no, está bien, dale play y muestra. Pero, ¿con qué, ¿cómo? con qué sigma? No sé, coloca con Sigma 5. Dale. Entonces toca hacer las pruebas, como yo te digo, para encontrar la mejor forma de la foto. Ahí sale la foto. Ajá, ajá. ¿También es cuadrada, no? Sí, 50 por 50, pero creo que puedo hacerlo sin cuadrados. Saca una imagen cualquiera. Sí, seguramente porque tú utilizaste un foro, entonces yo creo que eso ahí queda ya del tamaño que es. Ok, un momento. Mm, profe, así queda en Win 8. Bueno, haz grande la imagen, o sea, dale ahí a maximizar eso. Bueno, hay que revisar por qué ese efecto. Bueno, pues ahí estoy viendo que efectivamente sí hace algo diferente. Pero es que ustedes escogen imágenes. O sea, hay imágenes que son hechas en Corel, en SVG, ¿sí me entiendes? Entonces es muy complicado porque es que esas imágenes no fueron capturadas, fueron hechas por Ah, diseñador gráfico. entonces espera y Entonces busco una busca imagen. una foto capturada por una cámara, algo, ¿sí? Un rostro, algo, no sé, ¿sí?
¿Ya está corriendo? No, no, señor, estoy descargando la imagen. Bueno, no importa, no importa. No, es que yo no veo solo por Karen, sino porque hay muchos estudiantes que no están, solo estamos como 5. Entonces, puede ser varias cosas, ¿no? Listo, profe. Pero, bueno, sí le alcanza a ver. Está silenciado, profe. Sí, qué pena, qué pena. Si quieres, cambia el sigma por un sigma más pequeño, 0. Profe, lo logré. ¿Sí? ¿Cómo le salió, Ramón? Uy, no sé explicarle. Pues sí, lo pasé. Pero espera un momento con Giovanni y ya vamos contigo. Siempre se demora, Giovanni. Ahí está. Entonces, tienes que empezar a mirar, a de alguna forma, medir un error, ¿de acuerdo? Yo después, ya no alcanzo a enseñarles a medir errores, pero ahora les enseño a medir errores, ¿de acuerdo? En la próxima clase, entre esas dos imágenes, porque seguro hay diferencias. ¿Sí? Sí, Bueno, Joan, sigue probando con diferentes sigmas y déjame ver qué le salió a, a Ramón. Ramón, listo. muéstrame. Ah, bueno, me quedó al final así. Listo, listo. Ujú. X, ¿cuánto vale? Abre X mayúscula, déjame ver. Exacto, así como yo lo hice. Solo que utilizas una función que se llama remap. Listo. Ajá, Cierra, sí. déjame ver el programa. Listo. Entonces, ahora sí, corre, déjame ver una foto. O si ya la tienes ahí, déjamela ver. No sé. Voy. Perfecto. Bueno, como le decía a Joan, así a simple vista se ve que es casi igual, ¿cierto? Pero Sí, modifica el sigma, hazlo un poco más grande. Ya no pasa a 1000, sino pasa a otro valor. Digamos, qué sé yo, 20. no creo que funcione porque ahorita me salió en negro. Creo que con esa imagen tan Entonces, grande de entonces, Sigma. no, entonces coloca 0,5, coloca 0,5. Y ya sabes que no, sí funciona, lo que pasa es que hace algo que está exagerado. Dale play. Ya muestro. Creo que toca ir ser a mayores. No sé, digamos 5. Uy, sí, con 5 ya
cambia bastante. Profe, A mí eso me pasa cuando tengo un valor exagerado, queda totalmente en negro. No mentiras, con 5 también me pasa eso. Pero no está exagerado. Si tú te das cuenta, ahí se alcanza a ver. Si quieres, ponga 2.5, la mitad. voy. No cambió mucho. O sea, pues ahora se nota más, pero con esta imagen grande varía, o sea, las variaciones son muy grandes, como un poquito sigma. Perdón, yo hablando aquí como loco. Listo, entonces pon 1.5. Estamos jugando con el sigma porque no sabemos cómo es el lente de la cámara que tomó esa foto, ¿sí? Entonces ponle 1.5 y vamos mirando. Entonces, la próxima clase les enseño a calcular errores, porque ya veo que es necesario, ¿sí? Y seguimos con nuestro programita. Ahí está. ¿Sí la ve? Vea, listo. Les voy a dejar un ejercicio para que noten la diferencia. Noten que sí hace algo muy diferente. Imagínense que pudieran sumar esas dos imágenes, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la mejora está en que es como si mostrara mejor los cambios los cambios de contrastes, como si remarcara los límites, ¿cierto? Entre las cosas, ¿sí? Entonces, traten de sumar las dos imágenes y van a ver que la imagen final se mejora muchísimo. ¿Sí la ven? Profe, Bueno, creo que probar otra cosa con este programa sería tomar esta imagen y devolverse a esta. mm, ¿Se puede? no, porque ya está en la imagen en espacio. Esa imagen ya es espacio, espacio. O sea, lo que digo es guardar esta matriz y con Sí. esta matriz llegar a la anterior. También se puede, pero ya entonces usted tendría que cambiar el modelo del gaussiano. ¿Sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer. La próxima clase lo miramos porque ya estamos llegando al límite. Entonces, la próxima semana hay dos cosas. Una cosa para ustedes, traten de sumar esas dos imágenes, de sumarlas. Una para ustedes. Y para mí, la próxima clase les enseño a calcular errores. O sea, qué error hay entre la de la izquierda y la de la derecha. ¿De acuerdo? Un número. Profe, literalmente sumarlas. Sumarlas, sumarlas, pero con todo lo que implica, porque cuando ustedes sumen van a salirse números por encima de 255, ¿sí? Y las imágenes son un 8. Entonces, hay que hacer un cambio. Entonces, piensen en ese cambio. O sea, cuando las sumen, sí, literalmente sumadas, pero cuando salga 500 debe ser 255. ¿Sí me entiendes? Ah, como máximo, ya. ¿Listo? Entonces, hablamos la próxima clase y la próxima clase les enseño a cuantificar un error entre las dos imágenes. ¿Listo? Chao. Hasta luego, profe.